Okay, vamos a estar hablando entonces de este lugar secreto, ¿verdad? Lo que la Biblia quizás menciona como lugar secreto y lo que en el mundo cristiano podemos conocer con distintos nombres como tener intimidad con Dios, tener comunión con Dios, ¿sí? Y definitivamente Dios nos ha invitado a una relación viva y personal con Él. Y es algo que la mayoría de los creyentes sabe, es algo que la mayoría de los cristianos sabemos. Cuando empezamos a conocer el Evangelio, nos empiezan a hablar de que Dios quiere relacionarse con nosotros, pero quizás no logramos entenderlo completamente y muchos, no sé si de aquí hay de esos, pero muchos luchan con mantener una relación con Dios. Muchos creyentes luchan con mantener una comunión con Dios diaria, estable. La mayoría tiene una comunión con Dios montaña rusa, ¿verdad? Hay momentos en los que están como muy bien, están como haciendo todo, sienten que están, pero de repente vienen esos valles en los que pareciera que nos desconectamos, o pareciera que Dios no está, o pareciera que Dios no nos escucha, y esto no es algo que se inventó alguien de que Dios quiere tener relación con nosotros, sino que es la verdad que nos muestran las Escrituras. Y es necesario que entendamos que Dios nos está invitando a eso. Dios hizo todo posible por medio de Cristo. Él logró lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para los hombres, llegar a tener una relación personal con Dios, poder ser ministrados por Él, poder escucharlo, poder saber que Él escucha nuestra voz. Es algo que no era posible antes de Cristo, pero Cristo abrió el camino y vamos a ir viendo algunas cosas que son importantes en este punto. Segunda de Corintios 5 del 17 al 20 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. ¿Quiénes están en Cristo? Aquellos que han reconocido que Cristo es la provisión de Dios para el pecado de la humanidad. Aquellos que han reconocido y que reconocen sobre su vida la necesidad de que Él sea su Salvador, de que Él sea su Señor. Dice, y todo esto proviene de Dios, no proviene de nadie más, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La Biblia dice que Dios mismo nos reconcilió con Él. El hombre no podía reconciliarse con Dios, no había manera. Dios había establecido en el antiguo pacto algunos sacrificios, algunas cosas para tapar o para cubrir el pecado por un tiempo, pero luego era necesario otro sacrificio y luego era necesario y otro, y así era el tiempo sin Cristo. Pero Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Y este es el llamado que hace el sacrificio de la cruz, este es el llamado que hace la Biblia a tener a reconciliarnos con Dios y a tener una relación con Dios. El problema es que muchos creyentes que han sido reconciliados con Dios viven todavía separados de Él, viven todavía sin una comunión. Y esta palabra intimidad, esta palabra comunión con Dios es como muy común en el léxico cristiano, pero las estadísticas, imagínense, les voy a leer estadísticas que son importantes. Miren, el 90% de los pastores, según una estadística hecha en Estados Unidos, tiene vida de oración 5 minutos al día. Porque están muy ocupados, porque están muy llenos de tareas. Imagínense, eso le pasa a los pastores. ¿Qué le pasará a muchos, no? Dice que la mayoría de los creyentes, aproximadamente un 95%, reconocen que la comunión con Dios es importante en su vida cristiana, pero no logran mantenerla.
pero no logran tener realmente esta comunión con Dios. Definitivamente y bíblicamente es la única manera de crecer, es la única manera de dar fruto, es la única manera de ser transformados, ¿sí? Y me parece, no sé si la palabra es, ¿cuál sería? Increíble no, porque es creíble. Asombroso que el Dios del universo te esté llamando a una comunión con Él. Que el creador de todo lo que existe, Él que está por encima del espacio, del tiempo, de la materia, Él que está por encima de todas las cosas, que literalmente el universo existe por causa de Él y Él está por encima y por fuera de todo, te está invitando a ti y a mí a tener una comunión personal con Él, a tener una relación con Él. ¿Sí? Él podría simplemente decir vivan y vayan resolviendo, pero Él anhela, y fue por medio de Cristo, y desde el principio lo vemos, pero fue por medio de Cristo que fue posible. Él anhela una relación con nosotros, y en esta serie vamos a estar viendo algunos factores importantes que en nuestra vida necesitamos tomar en cuenta para mantener nuestra relación con Dios, para mantenernos avivados, para mantener el fuego de nuestro corazón encendido hasta que Cristo venga, para mantenernos, para que nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios no se sienta más como una montaña rusa, sino que podamos, a través del ejercicio de algunas cosas, mantenernos en eso. Y lo primero que tenemos que entender es que necesitamos decir sí a la invitación de Dios. ¿A qué nos está invitando Dios? A tener una relación con cada uno de nosotros. Anhela relacionarse con nosotros. ¿Y qué entendemos cuando hablamos de la palabra relación? Hablamos de conocernos. Él ya nos conoce, pero hablamos de conocerlo a Él, de conocer su corazón, conocer su carácter, conocer sus pensamientos que están en las Escrituras, ¿sí? Conocer sus planes, sus propósitos para nuestra vida, aprender quién es Él, y en la medida que lo conocemos más, lo amamos más, y en la medida que vamos recibiendo más revelación, va encendiéndose la adoración en nuestras vidas, ¿sí? Y cuando hablamos del lugar secreto, ese llamado de Dios al lugar secreto, no estamos hablando de un lugar escondido, no estamos hablando de un lugar que nadie más conoce, no, es un lugar que aunque tiene este nombre, es realmente conocido, y la mayoría de los creyentes sabe cuál es ese lugar. La mayoría de los creyentes sabe qué es lo que tiene que hacer para estar en ese lugar, ¿sí? El tipo de vida o en comunión con Dios, en relación con Dios, no es un estado mental, no es misticismo. Si yo no estoy en comunión con Dios porque ando todo el día en la calle, no, ni porque ando cantando aleluya, no es un tema místico, no es un tema mental, no es ni siquiera un estado emocional. Lo logramos a través de cosas muy prácticas que Dios nos dejó en su palabra, de factores que son esenciales y son prácticos, ¿sí? Que en la práctica no necesita nada místico, no necesitas música de fondo, no necesitas prender un incienso, solo necesitas practicar disciplinas espirituales para que tu corazón empiece a anhelar cada vez más relacionarse con Él. Quiero que sepas, el infierno hará todo lo que pueda para que tú no tengas relación con Dios. Quizás mucho ignoramos lo que esto significa para nosotros, pero el enemigo sí sabe lo que significa para el infierno un creyente con comunión con Dios. Un creyente avivado, un creyente que está escuchando la palabra de Dios, un creyente que está leyendo la palabra de Dios. El infierno sabe que eso es terreno perdido para él. Entonces va a hacer todo lo que pueda para sacarnos, para distorsionarnos. Todo el sistema actual de este mundo está estratégicamente diseñado para mantenernos ocupados, ¿o no? Sí, no sé cómo es su vida, pero desde que nos levantamos estamos, hay que hacer, hay que ir, hay que venir, esa es la vida. ¿Sí? Y cada vez hay que hacer más cosas, y cada vez hay que cubrir más planes, y cada vez hay que resolver más asuntos. Y el sistema actual del mundo está diseñado para mantenernos
ocupados. Y la mayoría de los creyentes que dice, ok, ¿por qué no estás leyendo la Biblia? ¿Por qué no estás orando? La mayoría responde lo mismo, es que no me queda tiempo. ¿Y saben qué? Les creo. Es la verdad. La mayoría, ¿por qué? Porque el mundo nos va acelerando, porque la vida nos va acelerando y nos vamos ocupando de tantas cosas que dejamos de darle importancia a lo esencial, a lo básico. ¿Sí? En la iglesia muchas veces el creyente, la gente se mantiene ocupada, pero no necesariamente tienen relación con Dios. Van a todas las reuniones, sobre todo si es una de esas iglesias que hacen reunión los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Y tenemos gente que puede ir a todas estas reuniones y se mantiene ocupado. Los que están sirviendo se mantienen ocupados. Y así estamos, ocupados, llenos de tareas. Pero el Señor nos está invitando. Necesitamos decir sí a su invitación. Porque cuando decimos sí a lo que Él nos está invitando a hacer, ocurre lo que nosotros no podemos lograr que ocurra. Solo Él lo hizo posible y solo Él lo hace. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Cuál es el requisito? No existe otro. No existe otro requisito y vamos a empezar a eliminar pensamientos religiosos. No necesitas venir en camisa y corbata. No necesitas un estado emocional para acercarte. No necesitas pensar de alguna manera. No, necesitas solo entender que Dios te está llamando a acercarte a Él. Y Él va a responder porque Él es el que te está invitando y se va a acercar a ti. Eso es relación. Dice, si tú te acercas, yo me acerco. Si tú vienes, yo vengo también. Dice, limpien sus manos, pecadores, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Por qué? Porque es consecuencia, es lo que empieza a ocurrir cuando nos acercamos a Dios. Porque ahorita lo cantábamos, ahorita levantábamos ese canto aquí, Él es santo. Y cuando tú empiezas a conocer su santidad, empiezas a tomar algunas acciones en tu vida. Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Dios abrió el camino, iglesia. Dios lo hizo posible y te está invitando y solo te está diciendo, acércate. Solo te está diciendo, acércate. No necesitas, en este momento no necesitas nada más. Necesitas entender que Dios te está diciendo, acércate, ven y acércate, ven y hablemos. En el Antiguo Testamento había hombres especialmente ungidos para estar delante de Dios, pero todos los demás estaban fuera de ese lugar de honor. No todos podían estar con Dios, no todos podían hablar con Dios y no todos podían acercarse o escuchar la palabra de Dios o relacionarse con Dios. Estaba como puesto para algunos que tenían una unción especial, un llamado de Dios. Pero en el Nuevo Testamento todos tenemos libre acceso. Después de Cristo todos estamos llamados a acercarnos y a tener esta relación con Él. Pedro lo entendió cuando vio que en la casa de Cornelio, un centurión romano, descendió el Espíritu Santo a él y a toda la familia. Y entonces Pedro, Hechos 10:34, tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué significa eso? Que Dios no está, miren, esta es la mentalidad religiosa, ¿sí? Algunos sentimos que necesitamos primero arreglar nuestra vida para acercarnos a Dios. Y no funciona así. Necesitas acercarte a Dios para que Dios transforme tu vida. Y son dos cosas diferentes, pero hay una mentalidad religiosa de que necesitas, por mi culpa, por mi gran culpa, necesitas lacerarte, necesitas autocastigarte, necesitas resolver el problema del pecado, la maldad, lo que estás haciendo mal, para entonces ser digno y acercarte a Dios. No existe la manera en que tú por medio de tus obras seas digno de acercarte a Dios. Dios nos hizo digno por medio del sacrificio de Cristo. Y por eso, si tú has creído en Jesucristo como Señor, como Salvador, puedes acercarte.
Todos estamos llamados. Romanos 2:11 lo dice, porque en Dios no hay acepción de personas. Dios no es que a los que son santos sí, no. Dios anhela que cada uno, los que hemos puesto nuestra fe en Él, nos comencemos a acercar, porque obviamente Dios nos va a transformar, obviamente Dios va a trabajar en nuestro carácter, Dios va a trabajar en nuestro corazón, pero si esperamos ser perfectos para acercarnos, dígame usted cuándo nos vamos a acercar. Y esta es la mentira del enemigo. Y la mayoría pasamos años en la iglesia desconectados de Dios, años en la iglesia sin una relación con Dios, años en la iglesia sin buscar a Dios, pensando que primero necesitamos solucionar cosas en nosotros. Cuando no vemos la verdad de la Biblia es que necesitamos a Dios, que es el único que puede solucionar eso. La maldad de nuestro corazón, la impureza de nuestra alma, todo lo que hay dentro de nosotros que necesita ser transformado, Dios lo puede transformar. Así que no es una invitación para un grupo selecto de personas. Es una invitación para todo hijo de Dios, para todo aquel que reconoce que Jesús es el Señor. Mateo 11:28 al 30 dice lo mismo. Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Qué dijo Jesús? Vengan. ¿Eso qué significa? De nuevo, acérquense. Yo les voy a dar descanso, van a aprender de mí. En esta relación van a aprender a ser mansos y humildes de corazón. Van a llevar la carga que yo les voy a poner, pero es una carga ligera. Van a aprender a vivir de la manera en que yo quiero que vivan, pero tienen que venir, porque ya Cristo se acercó, porque ya Él se hizo hombre, porque ya Él pagó el sacrificio y abrió el camino con su sangre. Y es lo que dice Hebreos 11 del 19 al 22, dice, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué tenemos? Confianza. ¿En nuestras obras? No. ¿En nuestros actos? ¿En nuestra perfección? ¿En nuestra santidad? No. La sangre de Cristo hizo posible que ahora tengamos esta confianza por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, el cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos a un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Miren, en el Antiguo Testamento, el templo de Dios, el lugar donde Dios habitaba, se dividía en tres partes. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Okay? Y en cada lugar había rituales, habían cosas que Dios había establecido. En un lugar se ofrecía el sacrificio, se ponía los panes, levadura. Habían distintos, había que lavarse las manos, el lavatorio, había muchas cosas. No vamos a meter en eso hoy, pero había un lugar muy especial que era el lugar santísimo. El lugar santísimo era donde la presencia de Dios estaba. Estaba el arca del pacto, ahí estaba Dios, ¿sí? Y solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, ¿sí? Y el sumo sacerdote entraba ofrecía el sacrificio por los pecados de todo el pueblo y entraba a la presencia de Dios. Era uno solo el que tenía este acceso. Y ahora Hebreo nos dice que mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar todos al lugar santísimo, a donde está la presencia de Dios, a relacionarnos con Dios. ¿Y dónde está hoy este lugar santísimo? ¿Dónde está el lugar donde habita la presencia de Dios, donde Dios quiere hablar contigo, donde Dios quiere tener esta relación contigo? Está en el punto número 2, donde Dios nos ha invitado a cerrar la puerta. Y Mateo 6:6 dice, pero tú, cuando te pongas a orar,
entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Yo no sé si algunos, no tienen que levantar la mano, pero quizás algunos han luchado con la sensación de estar desconectado de Dios. Nos sentimos la necesidad de esforzarnos para sentir la presencia de Dios en nuestra vida, porque pareciera que está lejos, pareciera que Dios es distante, pareciera que Dios no está. Anhelamos muchos de nosotros sentir, saber que Él está con nosotros en cada momento, que Él realmente, esto que leímos, que Él se acerca a nosotros, pero a veces no lo vemos en nuestra vida. Pero hay una manera garantizada, diga conmigo garantizada. Hay una manera garantizada para entrar en la presencia de Dios. Y no es venir a Presencia Viva, no es ir a un grupo de oración, no, hay una manera garantizada por Dios para entrar en su presencia, y está en cerrar la puerta. Entrar en tu cuarto, entrar en un lugar, cerrar la puerta y orar a tu Padre. Jesús, en este texto, Jesús está diciendo, tu Padre ya está en el lugar secreto. Lo vuelvo a leer, dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Ya está. Mira, si tú empiezas tu vida de oración con este entendimiento, van a cambiar muchas cosas en tu vida. No necesitas otra cosa, necesitas acercarte y disponer de cualquier espacio disponible en tu casa, en tu vida. Puede ser la puerta de tu cuarto, puede ser la puerta del baño, puede ser la puerta de tu oficina, pero es un lugar donde tú te tomas un tiempo para entrar, desconectarte por un momento del mundo exterior y cerrar la puerta. Y la Biblia dice, cuando cierras la puerta, cuando dispones tu corazón para estar en el lugar secreto, ya Dios está allí. Ya Dios está. No necesitas empezar a llamarlo, no necesitas empezar a hacer cosas para que la presencia de Dios venga, no. Hay una garantía bíblica, dice, tu Padre ya está en lo secreto. Es decir, Él ya te estaba esperando. Y no necesitamos un lugar específico. No es que ahora tienes que, bueno, si tienes el espacio, chévere. No es que tienes que destinar ahora un cuarto para eso. No, a lo mejor no tienes un cuarto disponible, pero tu cuarto puede ser. La sala de tu casa puede ser. Es cualquier espacio que nosotros dispongamos para apartarnos, para estar con Dios, para entrar en su presencia y orar a Él. Pero el secreto está, la clave está en cerrar la puerta. Y otra vez, porque esto lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Algunos me dicen, sí, pero es que en mi casa no hay puerta. No, es que no está hablando específicamente de cerrar. Está hablando de la disposición que hay en nuestro corazón para apartarnos por un momento, ¿sí? Jesús no iba a un lugar y cerraba una puerta. ¿Qué hacía? Se iba a la montaña a orar. ¿Qué hacía? Se apartaba de los discípulos, de los seguidores, del ministerio, del trabajo, de lo que había que hacer. Tomaba diariamente un tiempo para apartarse y orar. En la montaña no hay puertas, pero se cumple el mismo principio. Oraba a su Padre que está en lo secreto. Oraba a Él que estaba allí en ese lugar. Cuando tú y yo entramos a nuestro cuarto, a nuestra sala, a nuestro baño, a nuestra oficina y cerramos nuestra puerta disponiendo nuestro corazón para estar en la presencia de Dios, instantáneamente estás en la presencia de Dios. No porque lo digo yo, es porque la Biblia lo dice. Instantáneamente estás. Tú solo tienes que entrar, cerrar tu puerta y entender, y que tu corazón se ensanche y entender, estoy ya en la presencia de Dios, y decirle, Padre, aquí estoy. Padre, gracias por tu presencia. Y puedes empezar a orar
Y puedes empezar a tener esta comunión y esta relación con Dios, ¿sí? Pero la mayoría de nosotros no hemos dispuesto de un tiempo diario para hacer esto. No hemos dispuesto de un tiempo específico para tomarnos, ¿sí? Que por muchos años, si algunos dicen que es mejor en la mañana, chévere, si te funciona en la mañana, buenísimo, pero pues quizás es una persona que lucha con levantarse temprano o que realmente se tiene que levantar muy temprano, porque hay gente que se tiene que levantar a las 4 de la mañana, pero no a orar, sino a alistarse para salir, porque tienen ya cosas desde muy temprano. Entonces es muy probable que algunos en la mañana no, pero para mí, y esta es mi perspectiva, si es en la mañana, si es al mediodía, si es en la tarde, lo importante es que tú dispongas de un tiempo para hacer esto, para estar en un lugar a solas con Dios, para estar en un lugar donde la Biblia dice que ya tu Padre está, que ya Dios está ahí esperándote para hablarte y para ministrar a tu vida. Y dice Jesús, termina con esto: tu Padre que ve lo que haces en secreto te va a recompensar en público. Tu Padre, Dios va a empezar a usar tu vida en la medida que tu comunión con Dios vaya aumentando. Vas a poder ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a poder crecer espiritualmente. Vas a poder servir a Dios con un corazón distinto, porque todo esto viene de Dios por medio de nuestra relación con Él. Y como punto último en esta enseñanza de hoy, quiero compartirte algo que es muy importante. Vamos a estar compartiendo lo que podemos hacer de manera práctica en este lugar secreto, que otra vez puede ser cualquier espacio, puede ser cualquier lugar que disponga. Necesitas es entender: Dios te está invitando a relacionarte con Él. Dios te está invitando a tener comunión con Él, y Dios te está invitando a cerrar la puerta, es decir, a apartarte por un momento. ¿Cuánto tiempo, pastor? No sé. La Biblia no dice cuánto tiempo. La Biblia no dice si es 1 hora, si son 2, si son 3, no sé. Lo que tú tengas dispuesto para eso. Pero si son 15 minutos, si son 30 minutos, que te apartes, que pongas el celular en modo avión, que te desconectes por un momento. No va a pasar nada porque te desconectes por un momento del mundo y te centres en la presencia de Dios, que ya está en lo secreto, que ya está allí, y empieces a orar. Y esto es lo que quiero compartir en este tiempo que me queda. Orar en el lugar secreto es una parte esencial en nuestra comunión con Dios. Cerramos la puerta y oramos a Dios, ¿sí? El problema que tenemos con la oración es que no la entendemos quizás, porque nos enseñaron a la mayoría quizás en esta cultura desde chiquitos a rezar, ¿verdad? Nos enseñaron a repetir cosas, y quizás hoy ya no repetimos el Padre Nuestro, el Ave María, ya no, a lo mejor no repetimos ya nada de eso. Pero si le prestas atención a tus oraciones, se vuelven repetitivas con el tiempo. Te levantas y siempre empieza igual. Gracias, Señor, por este día. Gracias te doy por extender tu misericordia. Y no te das cuenta que se vuelve una repetición. Jesús pasaba mucho tiempo en oración. Los discípulos dejaron registrado algunas cosas, pero yo creo que no podían registrar todo porque Él pasaba tiempo en oración a solas. Era su tiempo. Imagínense, Jesús sabía que su ministerio, que todo lo que dependía también de estar. Por eso Él decía: yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que oigo hablar al Padre, eso hablo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Lucas 6:2: en aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. Este era Él. Él entendía. Y tú y yo estamos llamados al lugar secreto. Pero ¿qué vamos a hacer en el lugar secreto? No es que cierres la puerta y te pongas a pensar en las arepas que tienes que hacer más tarde,
en la lista de mercado y empiezas a escribir la lista de mercado. No, es desconectarte por un momento y orar. Y una de las cosas, en las siguientes enseñanzas, te voy a enseñar algunas cosas que han sido muy valiosas para mí a la hora de orar, como orar con las escrituras. Sí, porque a veces no sabemos qué orar, pero solo trata de ser consciente de no repetir cosas por repetir o porque lo oíste. Otra vez, es una relación. Es una relación, te acercas y hablas con Él. La oración sí es hablar con Dios, pero Él inició la conversación. Así que en teoría es responder a la iniciativa de Dios. No es que nosotros estamos comenzando nada, no. Lo acabamos de leer. Él ya está en el lugar secreto esperándote y Él inició la conversación hace tiempo. Hebreos 1 del 1 al 2 dice: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado. ¿Por quién? Por medio de su Hijo, y a este lo designó heredero de todo, y por medio de Él hizo el universo. Ya la obra de Jesús, la obra central del Evangelio, ya es Dios iniciando la conversación y abriendo el camino. Ya abrió el camino, el velo fue rasgado, ya todos tienen acceso. Dios nos llama a acercarnos: ven y habla conmigo. Ya yo comencé a hablar. Ya yo te hablé de cuánto te amo. Te lo demostré en la cruz. Ya yo te hablé de cuánto anhelo esta relación contigo, porque abrí el camino. Ya yo estoy hablando y solo es responder y acercarnos. Y quiero compartirte, hay muchas cosas, pero quiero compartirte dos factores que son muy importantes para que entendamos acerca de la oración, para que quizás, entendiendo un poco más, deje de ser monotonía para muchos de nosotros y deje de ser solo repetición religiosa, solo marcar el check en tu lista de cosas por hacer. Ya oré. Pero ¿qué significa orar? ¿O qué pasa cuando oramos? En primer lugar, tenemos que la oración trasciende. Es más que palabras que pronunciamos, es más que expresiones que hacemos para sentirnos bien con nosotros mismos. Porque esto no es meditación ancestral ni nada extraño. Esto no es algo que hacemos para sentirnos bien con nosotros. No, esto es una práctica espiritual, real, que trasciende, que traspasa la eternidad. Posiblemente no, estoy seguro, los niños ahorita no están escuchando las palabras que salen de mi boca. Pero si yo estoy orando, mi voz, mis palabras trascienden la eternidad. Llegan al trono de Dios. No me escucha el vecino, pero está trascendiendo el tiempo, el espacio, la materia, el universo, toda la eternidad. Unas palabras de un simple mortal que solo porque ha sido sellado por el Espíritu Santo tiene ahora la particularidad de que Dios te ha dado esa gracia, así como te la ha dado a ti, de que cada vez que abres tu boca para orar, llega al trono de Dios directamente. Apocalipsis 5:8. Cuando lo tomó, hablando del cordero que tomó el rollo, dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Esto está pasando en la eternidad. Esto está fuera de nuestro espacio-tiempo. Este es el cielo donde hoy, de día y de noche, adoran al Señor. Y dice: cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. No nos escuchan los vecinos, pero llega en forma de incienso. Todas las oraciones que has hecho, Dios las ha escuchado. Todas están en esas copas de oro llenas de incienso. Todas las oraciones que has levantado. Daniel 10:12 dice: entonces me dijo el ángel a Daniel: no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada. ¿Desde cuándo? Desde el primer día en que te propusiste a ganar entendimiento y a humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí.
Desde el momento en que nos disponemos a hacerlo, cada uno de nosotros somos escuchados. Cada vez que te dispones a tener un tiempo con Dios en tu cuarto, en tu oficina, en tu sala, donde sea, y cierras la puerta desconectándote de todo afuera por un momento, eres escuchado porque ahí está Dios, porque ahí está, y tu voz trasciende la eternidad. Tu voz va más allá, no son solo palabras que se lleva el viento, no, tu voz trasciende la eternidad y llegan al trono de Dios. Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero un segundo factor que es muy importante, y con ese quiero terminar: la oración es una expresión de fe. Oramos porque creemos que Él nos oye, no para sentirnos bien con nosotros mismos. Oramos porque tenemos fe en que Dios puede ayudarnos, en que Dios puede librarnos, en que Dios puede sanarnos, en que Dios puede levantarnos, en que Dios tiene los planes y propósitos mejores que los que yo tenga para mí. Y en Lucas 18, del 1 al 8, lo voy a leer rápidamente. Dice: Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. ¿Cuánto debían orar? Siempre sin. Esa es la parte difícil. Orar sin desanimarnos. Porque pasa el tiempo y se vuelve, me toca orar otra vez. Y es como... Y les dijo: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó: aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Esa era una mujer venezolana seguro. Continuó el Señor diciendo: tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él? ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. No obstante, termina Jesús diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Está hablando, pareciera que estuviera hablando de dos cosas, pero está hablando de lo mismo. Porque cuando hay gente clamando, hay gente que tiene fe. Cuando pierdes tu fe, dejas de clamar, dejas de orar y empiezas a pensar que las cosas dependen de tu esfuerzo, de tu vida, de tus capacidades, de tus recursos. Pero cuando tienes fe, te mantienes orando. Algunos creyentes pensamos que cuando oramos le estamos dejando una nota de voz a Dios en WhatsApp. Y como tiene muchos mensajes, algún día, en algún momento va a escuchar esa nota de voz. Él no es como yo, los que me mandan mensajes saben que dejan los mensajes ahí a veces sin ver y después respondo como si nada. No, acuérdense, Él habita en la eternidad. Y cada vez, aunque todos lo hagamos al mismo tiempo, cada vez que te dispones, Él oye tu mensaje en vivo. Él no es un mensajito que le dejas en un buzón de voz o en una nota de voz en WhatsApp. No, Él oye tu voz y responde. Él oye tu voz y responde. Pero Jesús se sigue preguntando lo mismo: cuando venga el Hijo del Hombre, va a haber gente clamando, va a haber gente en el lugar secreto, va a haber gente orando, va a haber gente con fe para seguir intercediendo, para seguir orando a pesar de que las circunstancias sean adversas y complicadas. Hebreos 11:6: en realidad sin fe es
imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca, ¿a qué nos está llamando Dios? A acercarnos, ¿verdad? Cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Tienes que creer cada vez que te dispones a orar cuando nadie te está viendo. Es más, es como la Biblia nos llama a hacerlo. Necesitamos orar en comunidad, pero la Biblia te llama a cada uno de nosotros a orar en lo secreto, donde nadie te está viendo. No necesitas decirle a nadie: hoy, esta mañana estuve orando, me paré a las 4, oré hasta las 6. Qué bueno. Ojalá sea verdad. Pero es en lo secreto. Dice: tu Padre te ve, tu Padre está. Y cada vez que te dispones a hacerlo, tienes que creer que Él existe, que Él te está escuchando, que tu voz trasciende la eternidad y que Él recompensa a los que lo buscan, que Él recompensa a aquellos que lo buscan en lo secreto. Y necesitamos recuperar esto. Necesitamos recuperar esto, porque la verdad es que la mayoría de los creyentes que asisten a una iglesia no tienen tiempo con Dios. No tienen tiempo de oración. No tienen tiempo con la Biblia, que vamos a hablar las semanas siguientes de esto. No tienen tiempo para estar en el lugar secreto. Ese es el plan eterno de Dios. Desde que Dios se acercó a Abraham, desde que Dios se acercó, el plan siempre fue: quiero hablar con ustedes. Y Israel rechazó a Dios. Porque Israel, cuando Dios se presentó en el monte, y debió haber sido algo tan tenebroso, no es la palabra, tan terrible, sí, que dice que había nubes, truenos, rayos, y los de Israel dijeron: Moisés, no soportamos esto nos causa temor, habla tú con Dios y tú nos haces saber a nosotros. Pero Dios quería hablar con todo el pueblo. Dios quería que todo el pueblo escuchara su voz, que Él fuese el Señor de ellos. Ellos decidieron que no, y así fue en el Antiguo Testamento. Pero después de Cristo, ahora la Biblia nos dice que todos podemos acercarnos. De hecho, nos llama a que todos nos acerquemos al trono de la gracia. Quiero leer este último texto para que tengamos un tiempo de oración. Mateo 7, del 7 al 11. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a los que le pidan? A los que estamos ahí orando. Y vamos a ver algunos factores en las semanas siguientes para que empecemos a practicar en nuestra vida diaria. Tu crecimiento espiritual depende de cuánto tiempo pasas en el lugar secreto. No es de cuánto aprendes, de a cuántos talleres, a cuántos congresos, a cuántos servicios, a cuántas reuniones vas en la iglesia, sino cuánto tiempo pasas a solas con Dios. Cuánto te relacionas con Él. Cuánto tiempo inviertes, así como inviertes tiempo en otras cosas. Cuánto tiempo inviertes en relacionarte con Él. Y quiero pedirte que te pongas de pie ahí donde estás.